Buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Olaya y esta es la explicación de la IA 1. Entonces, nos habla que los conjuntos de números naturales son los números cuyos objetos son para contar. Uno, 2, 3, 4, 5. Son para contar. Son los números naturales. Dice que el conjunto de números enteros son los opuestos de los números naturales, los que se crearon como opuestos. Entonces, por ejemplo, tenemos el cero, el -1, el 2, el -2, el -3. Y el cero es el número que divide los números eh, de la derecha, que son los positivos, y la izquierda, que son los negativos. Dice que la unión, que z igual a z menos u y cero, y u, z, la unión de z positivo, es el número entero, que si es positivo, negativo o cero. Entonces, con respecto a los números negativos, si en A pertenecen a naturales, entonces el menos A es el opuesto al número natural y se denomina como el opuesto aditivo. Ahora tenemos el conjunto de números racionales. Entonces, son los números que permiten medir magnitudes que no son enteras. Por ejemplo, el ancho de una pared, donde dice aquí que es 3,5. Entonces, en la expresión para estos números, tenemos un numerador y un denominador. El denominador siempre tiene que ser distinto a cero. Bueno, entonces, el denominador expresa el número de partes en el que se va a dividir lo que sea que tengamos. Y el numerador nos dice el número de partes que se van a tomar. Dice, los números racionales tienen una y solo una representación decimal, como finita o infinita. Esos son los racionales. Entonces, por ejemplo, 3,5 también puede ser 0,002535 y puede ser una infinita periódica como 0,345555. Y el número o el grupo de dígitos que se repite se puede omitir escribiendo la forma 0,345 con una pestañita arriba. Dice que el conjunto de números irracionales es el conjunto de números con una representación decimal infinita no periódica. Entonces, estos números se representan como cociente de números enteros. Por ejemplo, pi, por ejemplo, el Euler, por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Estos van a tener su resultado es infinito no periódico y por eso son irracionales. Ahora, el conjunto de números reales es la unión entre los números naturales, números enteros, los números racionales y los números irracionales. Así pues como está aquí en el cuadrito. Entonces, la suma de producto en el conjunto de números naturales. Dice, realizar sumas de productos entre números naturales es pues cuando estábamos en la primaria. ¿Listo? Para sumar y multiplicar números enteros se deben emplear unas reglas que permiten la combinación. Entonces, dice que la suma de números enteros con igual signo. Entonces, para mí es como ubicarnos en la recta. Los positivos se van para su mismo ladito. Entonces, si nos dice que 2 más 7, esto es 9 y es positivo. Pero, por ejemplo, acá nos dicen que -5 más -5. Lo que nos están pidiendo ahí es sumar dos números negativos. Cuando sumamos dos números negativos, pues entonces la rayita va hacia la izquierda y nos daría -11. Es negativo porque estamos sumando números negativos. Ahora, la suma de números enteros con signo contrario. Entonces, cuando sumamos números enteros que tengan signo contrario, lo que se debe hacer es tomar ambos números sin contemplar el signo y restarlos. El resultado se asignará al, al número mayor. Entonces, por ejemplo, 9 positivo más -2 negativo. El resultado nos va a dar 7 y va a ser positivo porque el número mayor es 9 y 7.
el signo positivo. Caso contrario acá abajo que nos dice menos 10 más 4. El resultado va a ser negativo porque el número mayor tiene el signo negativo. Ahora, producto de números con igual signo. Entonces, cuando se multiplican números que tienen igual signo, su resultado siempre va a ser positivo. Entonces, por ejemplo, esta. 8 por 5 da 40. Como los dos signos son iguales, entonces va a ser positivo. El producto de números con signo contrario. Entonces, para multiplicar los números que tienen un signo contrario, se multiplican los números y el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 por menos 3. Entonces, 4 por 3, 12. Y siempre va a ser negativo porque los signos son contrarios. Pero cuando se suma con el menos 5, nos va a quedar el signo negativo porque nos están pidiendo sumar dos negativos. Ahora la diferencia. La diferencia entre los números enteros se efectúa de acuerdo a lo siguiente. Entonces, 8 menos 13. A 8 no le puede restar 13 porque obviamente 8 es menor que 13. Pero entonces podemos pensar en el valor que le hace falta. A mi parecer, yo me ubico en la recta. Y si tenemos 8 y nos devolvemos en la recta 13, nos va a dar menos 5. Pero entonces aquí también nos explican que si le hace cuánto le hace falta a 8 para que llegue a 13. Pues 5. Entonces este resultado va a ser negativo por los signos. Bueno, entonces observamos que la diferencia se cambia por una suma y el sustraendo. En este caso el 13 se cambia por supuesto aditivo. Entonces, un ejemplo sería 9 menos menos 12. Aquí lo que dice la norma es que A menos B es igual a A más menos B. Entonces, lo que hacemos es la operación y el signo va a ser positivo. Entonces, suma en producto de conjuntos de números racionales. La suma en producto de números racionales se fundamenta en las operaciones de números enteros. Les cito que tengamos en realizar las operaciones de números enteros, pues tendremos buenos resultados en esto. Entonces, por ejemplo, para las sumas homogéneas, que es cuando el denominador es el mismo, lo que debemos hacer es sumar los numeradores y poner el mismo denominador. Entonces, esta va a ser muy sencillo. Cuando los denominadores son distintos, es una suma heterogénea y lo que debemos hacer es multiplicar el numerador por el denominador por el numerador, sumar o restar el denominador por el numerador sobre, se multiplican los dos denominadores, como está aquí en el cuadrito. Producto entre raciones. Entonces, la multiplicación entre las raciones es de forma lineal, a diferencia de la suma y resta. Esta es lineal. Entonces, si tenemos A sobre B por C sobre D, pues simplemente nos va a quedar A por C y B por D. Y se hace la operación. Ahora dice, fracción como parte de un todo. En toda situación es un objeto de cualquier naturaleza que puede ser dividido en partes iguales y de las cuales se pueden tomar todas o algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, hallar los 3 quintos de 30. Para hallar los 3 quintos de 30, primero tenemos que determinar 3 de las 5 partes en que queda dividido el 30. Entonces, lo que se realiza primero es una multiplicación entre la fracción y el todo. El todo es el 30. Se realiza y se simplifica y nos da 18. Entonces, las 3 quintas partes de 30 es igual a 18. Ahora el porcentaje. El porcentaje corresponde a las 100 partes en las que queda dividida una unidad. Entonces, yo lo veo así. Tengo una torta dividida en 100. Entonces, si me piden el 35% de 70, 70 es el 100% de mi torta. Me piden un 35% de esa. Entonces, realmente el 35% es lo mismo que decir 35 sobre 100. Y teniendo 35 sobre 100 podemos hallarlo el 35% más fácil porque lo multiplicamos por 70 y nos da que el 35% de 70 es 24,5. Ahora, el inverso aditivo y el multiplicativo recíproco.
Entonces, al introducir los números enteros, se mencionó sobre los números negativos, o sea, los opuestos aditivos de los números naturales. Entonces, por ejemplo, si E pertenece a los naturales, entonces -3 es su opuesto aditivo. Entonces, ¿esto qué significa? Que al sumar un número con su opuesto aditivo va a dar cero. Y el cero es el resultado es el neutro. El cero es el número neutro. Entonces, ahora, para las fracciones, el opuesto aditivo es el inverso multiplicativo o el recíproco en la división. Entonces, si tenemos que 3 séptimos, el inverso multiplicativo o recíproco serían 7 tercios. Entonces, tenemos numerador y denominador, y el inverso sería el denominador a numerador y el numerador a denominador. Ahora, podemos hacer la prueba aquí. El resultado del inverso multiplicativo para las fracciones tiene que dar 1. Y aquí tenemos un ejemplo y nos damos cuenta que da 1. Entonces, ¿cómo se puede representar esta situación? Podemos representarla diciendo que 3 sobre 7 a la -1 es igual a 7 tercios. Esto lo hacemos por el inverso multiplicativo. Se realiza multiplicación en línea y nos da 1. Ahora, cociente entre racionales. La expresión A sobre B dividido C sobre D. Entonces, se tienen pues los siguientes nombres. Dice que A sobre B es el dividendo y C sobre D es el divisor. Entonces, lo que debemos aplicar es el recíproco para el divisor. Que vamos a tener que A sobre B multiplicado, porque el recíproco de la división es la multiplicación, al inverso de la multiplicación es perdón, la división es la multiplicación, entonces tenemos que A sobre B por D sobre C. Y aquí vamos a obtener el resultado. Dice que en algunos casos se expresa la multiplicación en cruz y pues también da el valor. Ahora, suma y producto en el conjunto de números irracionales. Entonces, en la suma y producto de los números irracionales no hay mucho pues que decir. Si se quiere dejar una respuesta exacta, aunque son menos frecuentes que las operaciones de números reales, no está de más expresar alguna respuesta. Entonces, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 más 3. Esto no se puede simplificar porque ya sabemos que nos daría un decimal infinito no periódico, pero se puede redondear o se puede dejar expresado. Operaciones en el conjunto de números reales. Entonces, al momento se estudia que las operaciones entre conjuntos numéricos, las cuales definen las operaciones entre números reales. Se enuncian las propiedades que satisfacen las operaciones entre números reales. Las propiedades de las operaciones entre números reales se simbolizan con ABC. Entonces, así. Dice que la propiedad clausurativa dice que si sumas dos números reales o multiplicas dos números reales, el resultado va a ser un nuevo número real. La asociativa nos dice que se puede asociar de cualquier manera, sumar o multiplicar los números, que no va a cambiar el resultado. Entonces nos dice que A más B más C es lo mismo a que A más B más C. Y también nos dice que A por B y paréntesis B por C es igual a A por B por C. Da lo mismo. La propiedad conmutativa. Dice que alterar el orden de los sumandos no altera, o factores no altera el resultado. Propiedad solamente para sumandos o factores. Suma o multiplicación. 2 más 2 es lo mismo que 2 más 2. 2, sí, 2 más 2. Bueno, eso no fue un buen ejemplo. 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, por ejemplo. La propiedad neutroadictiva, pues nos dice que tenemos un número neutro que es el cero y que cualquier número sumado con cero nos va a dar el mismo número. Ahora, la propiedad del inverso aditivo. Entonces, si tenemos un número real, podemos hallar el inverso aditivo.
Entonces, si tenemos a A, el inverso aditivo va a ser menos A. Ahora, la propiedad neutro multiplicativa. El número neutro en la multiplicación es el uno, porque cualquier número multiplicado por uno da el mismo número. La propiedad inverso aditivo. Todo número real diferente de cero tiene la propiedad del inverso multiplicativo. Es decir, si A es distinto a cero, se representa como un número real diferente a cero. Entonces, A a la menos uno es A por A al menos uno. Eso va a dar igual a 1. Ahora, usualmente se emplea la propiedad o identidad siguiente para el inverso multiplicativo. Dice que A a la menos uno es igual a uno sobre A. Entonces, eso equivale a que A por A a la menos uno es igual a A por uno sobre A igual a A sobre A, que es igual a uno. Por eso se aplica el inverso. Aquí nos dan otros ejemplos. Ahora tenemos la propiedad distributiva. Dice que podemos multiplicar los factores por los humanos, pero no al revés. No podemos. La propiedad distributiva solamente se aplica para la multiplicación, no para sumas. Entonces nos dice que A por B más C es lo mismo que decir A por B más A por C. Ahora tenemos el taller.